Buenas noches, queridos hermanos, que tengan un feliz sábado. Gracias de nuevo por acompañarnos esta noche, ¿verdad? Las primeras horas del sábado vamos a estudiar o a terminar de estudiar eh, capítulo que habíamos comenzado la semana pasada, que es el capítulo 25 y el título se llama eh, Los Estados Unidos en la profecía. Sean muy bienvenidos, gracias a todos por estar conectados con nosotros. Y esta noche yo le voy a pasar el micrófono a mi esposa para que dé eh, la lectura bíblica y la oración. Feliz sábado, hermanos. Nuestra lectura bíblica de esta noche la podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 15 al 17. Dice así: Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Palabra de Dios. Ahora, hermanos, todos los que estamos donde se encuentren, podemos ir en oración de rodillas para comunicarnos con el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta semana que tú nos has permitido repasar en bien, Señor. Gracias por el cuidado que tú nos has dado, la vida, la salud, todo que tú has hecho para, no solamente para nosotros, aún para nuestra familia, nuestros alrededores y, y las demás cosas que nuestros ojos no lleguen a ver. Pero te agradecemos infinitamente por tu bondad, por tu misericordia por nosotros. Te agradecemos infinitamente, te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido en Cristo Jesús. Ayúdanos a pasar un feliz sábado en tu compañía. Ahora, Señor, que estamos entrando en tu santo día de reposo, te pedimos que nos acompañen para que podamos deleitarnos en tu palabra, en comunión contigo, y también que tú nos das tranquilidad espiritual. Y a los demás que no están aquí, que se encuentran en su casa, yo te pido, Señor, que le acompañe también cada uno de ellos. Puede ser que tiene una petición especial en su corazón, pero tú que tienes poder de escudriñar los corazones, no importa dónde se encuentra esta persona, que sea necesidad física, materiales o espirituales, yo te pido, Señor, que le acompañe y que conteste sus oraciones según sea tu voluntad, Señor. Asístenos ahora para que podamos explicar toda la verdad que hay en tu santa palabra y a todo aquel que nos está escuchando, mientras que ellos pueden llegar a entender por la gracia de tu Santo Espíritu. Cuídenos, sálvanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada estábamos hablando, habíamos comenzado más bien, perdón, el estudio de esta lección o de este capítulo que es el número 25 en el libro Conflicto de los Siglos, donde se nos habla eh, de los Estados Unidos, eh, de la profecía que habla de parte de este país, pues por qué es que está incluido dentro de la Biblia. Aunque en la Biblia no lo vamos a encontrar claramente donde diga los Estados Unidos, sino que solamente lo representa por medio de símbolos, ¿verdad? Que es el símbolo de la bestia que tenía cuernos como un cordero, pero hablaba como dragón. Y
dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia, que recibió el poder de espada, y sin embargo vivió, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. También nos acordamos de la semana pasada que estudiamos que los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales, dice. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Estamos viendo en nuestros tiempos, hermanos, cómo ha cambiado bastante los Estados Unidos, cómo ha puesto sus leyes o su fundamento, cómo se fundó esta iglesia, las está poniendo ¿qué? A un lado, ¿verdad? Pasando por encima de la Constitución. Ahora, más adelante nos dice, por estos actos la nación desmentirá los principios liberales, dice, y pacífico que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia, semejante a un leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Nada más le estoy dando una recopilación de lo que, para retomar el tema hoy, ¿verdad? Y terminarla. Semejante actitud, dice, sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrarios finalmente a la Constitución. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. Claramente sabemos que este país en el año 1776, cuando se independizó, como se hizo país libre, se fundó sobre dos fundamentos, ¿verdad? Que no tiene que estar separado el poder civil y la iglesia, tiene que crecer separado. O sea, ellos instituyeron de que haya libertad religiosa, porque ellos se dieron cuenta de que cuando en Inglaterra o en los países europeos sabían ellos de que cuando la iglesia buscó la ayuda del poder civil, ¿qué pasó? Eventualmente vino a dar la persecución, perseguir a los cristianos, a los que querían adorar a Dios a conforme a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Así es que, así es realmente lo que va a hacer Estados, justamente lo que se hizo en Europa. En los tiempos pasados volverá a pasar aquí en Estados Unidos, y eso lo vemos claramente, cómo va cambiando este país, cómo están echando por tierra todas las leyes que lo hicieron como país grande, ¿verdad? La institución dice, la Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respeto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, que es el libre, o sea, este país, como le vuelvo a repetir, que se constituyeron como libre, dieron una libertad de conciencia para que el ser humano pueda adorar a Dios como debe de ser. El que quiera buscar a Dios, dicen amén por eso, y el que no quiere buscar a Dios, pues no se va a obligar, porque nada es obligatorio.
Dios no obliga a nadie para que lo sirva a Él, ¿verdad? Pues, sino que hay que servir a Dios con amor. Y ellos entendieron esto. Porque acordémonos que cuando por un tiempo ellos estuvieron, cuando se juntaron las colonias o se levantaron las colonias en este país, pusieron la misma ley de que si alguien no iba a la iglesia le iban a poner una sanción, lo iban a poner iba a terminar en la cárcel. Entonces mucha gente iba a la iglesia por conveniencia. Y realmente alguien que va a la iglesia por conveniencia pues no está bien porque está yéndose en contra de su voluntad, ¿verdad? Y por eso es que la constitución de este país donde estamos viviendo ahora fue construida sobre estas dos bases que fueron su fortaleza y fueron los que le hicieron grande, ¿verdad? Dice, ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura, mansa, inofensiva y habla como un dragón, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Aquí tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo. Y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. Pero ¿qué es la imagen de la bestia y cómo la forma? Esta es la pregunta que hacemos. ¿Qué es, por qué es, perdón, pero qué es la imagen de la bestia y cómo se la formará? La imagen, dice, es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia que le señala en la Biblia que es tapado. Dice así, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Se le puede decir entre comillas, aquí está entre comillas porque herejía no era una herejía realmente, sino que era una herejía porque estaba en contra de lo que ellos habían impuesto. Pero no era una herejía para Dios porque estos hombres que fueron especialmente perseguidos, vituperados, ellos prácticamente servían a Dios. Pero para el papado en ese entonces es un hereje, eran herejes. Nos acordamos muy bien los capítulos anteriores que habíamos estudiado, que muchos de los hombres que sirvieron a Dios fueron llamados herejes, ¿verdad? Ahora dice, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. En nuestros tiempos, hermanos, nos damos cuenta que al entrar este presidente se vio más clara cómo cómo la Iglesia y el Estado se han estado juntando y uniéndose más estrechamente. Ahora ya fueron a la Casa Blanca, oraron por el presidente, aunque eso no se ve mal, ¿verdad? Qué bueno que el presidente acepta la oración, qué bueno que el presidente acepte a Cristo, qué bueno que el presidente deje que oren por él. Pero hay algo más detrás del telón. Dice, siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas, y eso lo sabemos de sobra.
Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliar dentes por la iglesia de Inglaterra durante los siglos XVI y XVII. Miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y el martirio. Hay muchos que nos vienen a la mente, ¿verdad? Por ejemplo, Martín Lutero, Juan Hus. Si alguien me ayuda, ¿quiénes más fueron los que fueron perseguidos claramente por el Calvino? En el tiempo del papado, ¿verdad? Todos estos hombres obedecieron firmemente a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Fueron perseguidos acérrimamente. Fueron martirizados. Ahora, esto se le llamó ¿qué? La Santa Inquisición. Como siempre digo yo, de santo no tuvo nada. Yo creo que esto se le llamó Santa Inquisición porque era santo para ellos, pensando de que estaban haciendo bien, trabajando para Dios, pero no, estaban trabajando para el mismo Satanás. Fue la apostasía, dice, lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Pablo lo predijo al anunciar que vendrá la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. De modo, dice, que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Hermanos, justamente yo hace un rato estaba viendo una predicación de, ¿cómo es que se llama el pastor, mami? Nelson Villarreal, un pastor mexicano que también está predicando la verdad presente. Él dice que, no él dice, sino que dio claras imágenes de cómo también la iglesia adventista está siendo penetrada por Roma. Y Roma está viniendo a sembrar, está viniendo a poner su bandera, sus estandartes dentro de nuestra organización. ¿Por medio de qué? Por medio de la introducción de herejías. El día del padre, el día de la madre, el día del conquistador, el día del pastor. Como dice él, que cuando cae el día de la amistad el viernes, ¿cuándo se celebra? El sábado. Cuando cae el día de las madres en domingo o lunes, se celebra el sábado. Cuando cae el día del pastor lunes o martes, se celebra el sábado. Pero claramente en San Marcos nos dice que Cristo sigue siendo ¿quién? Señor del sábado. Pero eso los adventistas parece que también se nos está olvidando. Hermanos, tengamos mucho cuidado porque Roma ha entrado. Ahora ya no entra solapadamente como entró en la iglesia primitiva. Ahorita está entrando abiertamente y claramente y delante de nuestros ojos y nadie dice nada. ¿Verdad? Nadie protesta. Hasta la música también, como dice la hermana. Tanta cosa, hermanos. Ahora, vamos a seguir leyendo. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa análoga a la de los primeros siglos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, fieros, aborrecedores de lo que son buenos, traidores, protervos, hinchados de orgullo, amadores de los placeres más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de la piedad, mas negando el poder de ella. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Empero el Espíritu dice expresamente que en tiempos venideros algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Timoteo 4:1.
Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas, como siempre lo ha hecho, y con todo el artificio de la injusticia. Y todos los que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, serán dejados para que acepten operación de error, a fin de que crean a la mentira. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Esta es una amonestación que nos está dando, hermanos. Que si nosotros no prestamos atención a lo que la palabra de Dios nos dice, a cómo la Biblia nos enseña para que vivamos piamente, o para que vivamos piadosamente, perdón, eh, seremos inducidos a aceptar lentamente todas estas cosas que están introduciéndose dentro de nuestra iglesia. El error, ¿verdad? Cuando se haya llegado a este estado de impiedad, se verán los mismos resultados que en los primeros siglos. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años, dice, se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de la unión, basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sea desde el punto de vista bíblico. ¿Cómo se está cumpliendo esto delante de nuestros ojos, hermanos? Sabemos que este libro, Conflicto de los Siglos, fue escrito en los años 1888. Y ahora en frente de nuestros ojos se está cumpliendo estas cosas. ¿Cómo se está cumpliendo? El ecumenismo ha avanzado de una manera sorprendente. Dice que hasta el mismo papado que está trabajando en este asunto se sorprende de cómo los protestantes están cayéndose, pero redonditos y sin decir absolutamente nada. Y sabemos que cuando fueron celebrados los 500 años desde que puso las 95 tesis Martín Lutero en la puerta de la iglesia de Wittenberg, sabemos que en ese tiempo terminó pues más bien el protestantismo. Ya no protesta más, sino que ya estamos juntos en puntos o sea, ya se pusieron de acuerdo en algunos puntos que supuestamente se miraban como que tenían mucha diferencia, pero comenzaron a hablar y dijeron, no, pues parece que la diferencia no era tanto, ¿no? Mejor vamos a unirnos, vamos a hacernos fuerza. En octubre de 2017 terminó la gran protesta que había comenzado hace 500 años. Me pregunto yo, hermanos, ¿cómo reaccionaría Martín Lutero después de esto? ¿Cómo reaccionarían Juan Hus y otros hombres que fueron grandes predicadores en contra del papado y ven ahorita que están unidos otra vez? Yo creo que esos hombres se volverían a morir más de la tristeza por ver cómo la iglesia que ellos han levantado ha apostatado y se ha unido otra vez a la bestia que persiguió al error y no persiguió al error, sino que persiguió a los que estaban en el camino correcto, respetando a Dios, ¿verdad? Dice así más adelante, Carlos Beecher dice, en un sermón predicado en 1846, declaró que el pastorado, las denominaciones evangélicas no está formado solo bajo la terrible presión del mero temor humano, sino que vive y se mueve y respira en una atmósfera radicalmente corrompida y que apela a cada instante al elemento bajo de su naturaleza para tapar la verdad y doblar la rodilla ante el poder de la apostasía. Pastor, Iglesia Romana, ¿no estamos reviviendo su vida?
preachers. Y estamos hablando del año 1846. Algunos de estos pastores, hermanos, estaban estudiando la palabra de Dios, estaban viendo cómo el protestantismo iba cambiando radicalmente y uniéndose en puntos de común acuerdo con el papado. Él dice, si seguimos así como está, vamos a terminar seguro en las garras del enemigo. Es dicho y hecho, ¿verdad? Ahora, más adelante dice, cuando se haya logrado esto en el esfuerzo para asegurar completa uniformidad, solo faltará un paso para apelar a la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita solo están esperando para poner la fuerza. Eso es todo lo que se está esperando, porque la unión ya se hizo. Ya todas las iglesias protestantes ya no protestan, sino que ya están bajo el dominio del papado. Le guste a quien le guste, hermanos. Pero claramente la palabra de Dios nos dice que hay muchos también que están gimiendo dentro de estas iglesias, que se están dando cuenta de las herejías que están entrando en estas iglesias, ¿verdad? Pero sus dirigentes, los cabecillas o los que guían estas iglesias, ya hicieron pacto con el enemigo. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrinas, oigan bien, estas no son palabras mías, hermanos, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. ¿Cuál es la imagen entonces de la bestia? Según hemos estudiado hasta acá, la imagen de la bestia es el protestantismo apóstata, que cierra sus ojos de frente de todo y se una de común acuerdo con el papado. La bestia de dos cuernos dice, hace o ordena, dice, todos pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. En Apocalipsis 3, 16 al 17. La amonestación del tercer ángel es, si alguno adora la bestia en su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en este mensaje y la adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos. Es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, que es el papado. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda aún definir lo que es la marca de la bestia. Prácticamente la imagen está a punto de desarrollarse completamente ya. Lo único que se está esperando, hermanos, es que se promulgue una ley dominical y entonces la iglesia juntamente con el poder civil pondrán sanciones por los que no vayan a obedecer esta ley dominical, ¿verdad? Para descansar el día domingo. Ahora dice así, queda aún por definir lo que es la marca de la bestia. O sea, ¿cuál es la marca de la bestia? Ya nos dimos cuenta de cuál es la imagen. Ahora vamos, ¿cuál es su marca? Porque tiene que haber una marca, porque en Apocalipsis nos dice, la amonestación del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Cuál es su marca? Después de amonestar, dice, contra la adoración de la bestia y de su imagen, la profecía dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así en contraste con los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca, se deduce que la observancia de la ley de Jehová por una parte y su violación por la otra establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Prácticamente esto tiene que ver con obediencia. Usted tiene en sus manos a quién obedecer. ¿Obedece a los hombres o obedece a la palabra de Dios? No hay un tercer camino. El rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Es su característica, dice. De su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea del papado, pensará en mudar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Y Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado, que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es complemento de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios, y quien quiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada, daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. O sea que si nosotros, hermanos, estamos obedeciendo las leyes que impuso el Papa o las leyes que el Papa tiene ahora, nosotros estamos obedeciéndole a él y no estamos obedeciendo a Dios. ¿Por qué dice eso? Dice más abajo, el papado intentó alterar la ley de Dios. El segundo mandamiento, que prohíbe el culto de las imágenes, ha sido borrado de la ley. Problema, ¿verdad? Y el cuarto mandamiento ha sido adulterado de manera que autorice la observancia del primer día en lugar del séptimo como día de reposo. Pero los papistas aducen para justificar la supresión del segundo mandamiento que éste es inútil, puesto que está incluido en el primero, alegan ellos. Porque el primer mandamiento, recordémonos que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, dicen ellos que el segundo ya no sirve porque, o sea, no hay que eliminarlo porque no es parte de la primera. Pero no, hermanos, ese es el segundo mandamiento. Pero ellos dicen que este es inútil, puesto que está incluido en el primero. Y que ellos dan la ley tal cual Dios tenía propuesto que fuese entendida. Este no puede ser el cambio predicho por el profeta. Se trata de un cambio intencional y deliberado. Pensará en mudar los tiempos y la ley. El cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía. La única autoridad que se invoca para dicho cambio es la de la Iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios. Mientras los que adoran a Dios se distinguirán especialmente por su respeto al cuarto mandamiento. ¿Por qué se nos habla mucho del cuarto mandamiento, hermanos? En el principio de esta lección nos dimos cuenta que la hermana que escribió este libro, que fue inspirada por el Espíritu Santo también, ella ensalzó tanto el sábado, y no solamente ella, sino que la Biblia claramente nos dice, en ninguna parte nos dice que la ley ha sido cambiada para el primer día de la semana, sino que siempre estuvo vigente desde entonces hasta ahora. Ahora, mientras los que adoran a Dios se distinguirán especialmente por su respeto al cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento es donde está que el sello de Dios, donde dice quién es el creador. Una vez quitado este cuarto mandamiento o removido de la ley de Dios, prácticamente se pierde al hombre completamente, porque ya no saben ni quién fue su creador. Ahora ahí pueden meter todo tipo de herejías, como por ejemplo el Big Bang,
que nosotros venimos del mono, la evolución. Entonces, todas estas cosas ya pueden introducirse una vez removido el cuarto mandamiento. Por eso es que estamos como estamos, ¿verdad? Dice, ya que este es el signo de su poder creador y el testimonio de su derecho al respeto y homenaje de los hombres. Los adoradores de la bestia se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento recordativo del Creador y ensalzar lo instituido por Roma. Las primeras pretensiones arrogantes del papado fueron hechas en favor del domingo, y la primera vez que recurrió al poder del Estado fue para imponer la observancia del domingo como el día del Señor. Pero la Biblia señala el séptimo día y no el primero como día del Señor. Cristo dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El cuarto mandamiento declara que el día séptimo es día de descanso, consagrado a Jehová. Y por boca del profeta Isaías el Señor lo llama mi día santo. En Marcos 2:28, Éxodo 20:10 e Isaías 58 al 13. El acerto tantas veces repetido de que Cristo cambió el día de reposo está refutado por sus propias palabras. En su sermón sobre el monte dijo, no penséis que vine para invalidar la ley o los profetas. No vine a invalidar, sino a cumplir. Que en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que el todo sea cumplido. Por tanto, cualquiera que quebrantare uno de estos más mínimos mandamientos y enseñare a los hombres así, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciese y enseñare, será llamado grande en el reino de los cielos. Estas fueron palabras de Cristo, o son palabras de Cristo, porque Él los dijo y siguen vigentes hasta nuestros tiempos. En Mateo 5, 17 y 19. Es un hecho generalmente, dice, admitido por los protestantes que en las Sagradas Escrituras no autoriza en ninguna parte el cambio del día de reposo. Esto se confirma en publicaciones de la Sociedad Americana de Tratados y la Unión Americana de Escuelas Dominicales. Una de estas obras reconoce que el Nuevo Testamento no dice absolutamente nada en cuanto a un mandamiento explícito en favor del día de reposo o a reglas definidas relativas a su observancia. Otra dice, hasta la época de la muerte de Cristo, ningún cambio se había hecho en cuanto al día, y por lo que se desprende del relato bíblico, los apóstoles no dieron mandamiento explícito alguno que ordenara el abandono del séptimo día, como sábado, como día de reposo, ni que se lo observara en el primer día de la semana. Los católicos romanos, escuchen esto, hermanos. Los católicos romanos reconocen que el cambio del día de descanso fue hecho por su iglesia y declaran que al observar el domingo, los protestantes reconocen la autoridad de ella. En el catecismo católico, no debemos ni siquiera ir tan lejos. Cualquiera que está aquí en Estados Unidos ahora, en cualquier país que usted esté, puede entrar al internet y busque quién fue detrás de quién está que la observancia del domingo, o quién fue que lo introdujo. Fácilmente usted encontrará una respuesta sorprendente. Dice así, en el Catecismo Católico de la Religión Cristiana, al contestar una pregunta relativa al día que se debe guardar en obediencia al cuarto mandamiento, se hace esta declaración. Bajo la ley antigua, el sábado era el día santificado. Pero, dice, la Iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, sustituyó el sábado por el domingo, de manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo. Domingo significa día del Señor
y es lo que ha venido a hacer. Ellos lo declaran claramente y abiertamente. También si uno, como les dije, si uno va a Google y le pone quién fue que impuso el día domingo, y ahí sale claramente todas las declaraciones todas las declaraciones que usted pueda encontrar en el teléfono o en el Google, como se pueda llamar. La información que usted puede encontrar dirá que el papado fue la iglesia fue quien cambió el sábado al domingo. Como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio en que los protestantes consienten. Cambio en que los protestantes consienten. Porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas, so pena de incurrir en pecado. Ahora, aquí sabemos muy bien, hermanos, que todas las iglesias que son protestantes, nombre usted la iglesia que quiera, que sea protestante, ¿qué día descansa? Guardan el domingo. ¿Qué día van a la iglesia? El domingo. ¿Qué día es tan popular aquí en Estados Unidos para ir a la iglesia? El domingo, ¿verdad? ¿Qué es pues el cambio del día de descanso? Sino el signo o marca de la autoridad de la iglesia romana, la marca de la bestia. La marca de la bestia. Dice, la iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía. Y cuando el mundo y las iglesias protestantes aceptan un día de descanso creado por ella, mientras rechazan el día de descanso de la Biblia, acatan en la práctica las tales pretensiones. Prácticamente este es un punto de donde se dieron cuenta de que dijeron, bueno, el domingo es nuestro sello, ¿no? Nuestra marca. Y los protestantes la guardan, dijeron los protestantes, bueno, sí es cierto, porque nosotros guardamos el domingo y ustedes también. O sea, ese es un punto de doctrina que estaban unánimes, estaban iguales, ¿verdad? Pueden apelar a la autoridad de la tradición y de los padres para apoyar el cambio, pero el hacerlo pasan por alto el principio mismo que los separa de Roma. Es a saber que la Biblia y la Biblia sola es la religión de los protestantes. Los papistas pueden ver que los protestantes se están engañando a sí mismos al cerrar voluntariamente los ojos ante los hechos del caso. A medida que gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo, ellos se alegran en la seguridad de que han de concluir por poner a todo el mundo protestante bajo el estandarte de Roma. ¿Qué dice al principio? La iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones y a la supremacía. Por eso es que claramente este libro nos dice, hermanos, que Roma no cambia. Roma en sus pretensiones de volver a gobernar el mundo. ¿Hacia a través de qué? A través de las leyes civiles y a través de la ayuda de los Estados Unidos. ¿Y quién más le va a dar? Los protestantes. Porque ellos guardan el domingo también. Y ellos van a estar muy de acuerdo en poner una ley que dé penalización a los que no lo vayan a obedecer. Pero vuelvo otra vez, como dice Apocalipsis. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora más adelante, los romanistas declaran que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden mal de su grado a la autoridad de la Iglesia Católica. Un señor estaba predicando que se llama Monseñor de Segur. Estaba hablando acerca del protestantismo de hoy, en página 213. En inglés dice,
Plain Talk About the Protestantism of Today, page 213. Ahí lo pueden encontrar, ellos hablando del protestantismo. Ellos están hablando cómo el protestantismo ha estado cayendo en las redes del papado, observando el domingo que ellos habían impuesto. La imposición de la observancia del domingo es por parte de las iglesias protestantes. Por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, a la bestia, al leopardo que habla Apocalipsis 13. Los que comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero. Rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sencillo propósito y su integridad. La observancia del domingo sea impuesta por ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y sólo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. La más terrible amenaza, que haya sido jamás dirigida a los mortales, se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Es un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan que deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. La profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada nación y tribu y lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de ese triple mensaje, no tendrá menos alcance. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por medio del cielo y llamará la atención del mundo. Hermanos, este es el trabajo que nosotros debemos hacer. Debemos de declarar a la gente, y aunque nos rechacen, y aunque digan que somos, que estamos locos, fanáticos, extremistas, locos, ¿quién nos lavó el cerebro? ¿Cómo lo hicieron? No tengamos en cuenta esto, sino tengamos en cuenta la palabra de Dios, porque sobre nosotros cae dar esta amonestación al mundo, diciéndole al mundo que está adorando a la bestia, si está guardando el día domingo. Pero claramente nos dice las escrituras que hay muchos que están ahí dentro de estas iglesias que son consagrados, dice, y son íntegros, realmente pensando que están guardando el día de reposo correcto. Pero hermanos, es nuestro deber decirles a ellos que
que hay un día especificado en la palabra de Dios y lo dice claramente en la Biblia, que es el sábado, el día correcto que guardar. Al final de la luz dice, toda la cristiandad quedará dividida en dos categorías. A los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia, como dicen Apocalipsis 16, el pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre estaban sobre aquel mar de vidrio, teniendo arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Hermanos, la palabra de Dios ha sido muy explícita esta noche. Se nos ha aclarado muy, pero muy preciso de que la marca de la bestia es el domingo, ¿verdad? Y su imagen es el protestantismo apóstata. Si nosotros obedecemos estos días o sea, este día domingo, en observarlo, nosotros prácticamente estamos obedeciendo a la ley del hombre, a la ley de la primera bestia. No caigamos en ese error. Abramos nuestros ojos, leamos nuestras Biblias, busquemos la verdad. Si hay algún hermano, algún amigo que está buscando la verdad, hermano, lea en la Biblia, en todo lo que es Éxodo 20, ahí claramente se nos dice cómo es, cuáles son exactamente los 10 mandamientos. Y compárelo por este mismo, de que cómo ha sido cambiada la ley de Dios. Ahora, yo le estaba enseñando a un hijo mío cómo es que fue cambiada la ley de Dios por el hombre. Y prácticamente es un cambio muy grande lo que hizo este hombre de pecado. Pero que Dios nos ilumine para que nuestros ojos se abran, hermanos, y obedezcamos solamente a Dios. Que el Señor me los bendiga esta noche. Gracias por su atención. Y de nuevo, antes de cerrar, yo quisiera darles una invitación para el día de mañana en nuestra iglesia, que se encuentra en la 8707 de la 31 Avenida en Jackson Heights. Si usted lo tiene que poner en el GPS, ahí no sale Jackson Heights, sino que sale Flushing, para que no se pierda, ¿verdad? Y pueda llegar. Serán muy bien recibidos, hermanos. Ahí habrá comida y habrá también una predicación de la verdad presente. Así es que quedan muy invitados y bienvenidos también el día de mañana si los podemos ver. Hay un número que tengo que pueden contactarnos, que es el 347-469-2720. Repito, 347-469-2720. Cualquier pregunta, hermanos, estaremos dispuestos a contestarlos conforme a la palabra de Dios. Que el Señor quede con ustedes esta noche, y vamos a cerrar con este estudio con un himno, que es el número 266. Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará, mas el tierno amor divino por los siglos durará. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, mi alma en él consolaré. Sé que él vela mis pisadas
pisadas, su bondad ensalzaré. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad. Oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, mi benigno Salvador. En mis peregrinaciones brilla en mí su resplandor. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad. Oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, confiaré yo en su cruz, hasta que sin velo mire cara a cara a mi Jesús. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad. A la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Amén. Bien, hermanos, esta noche vamos a dirigirnos en oración, pero sin antes yo quisiera invitarlos para que estudien la palabra de Dios, y para los hermanos que son adventistas y tienen este libro del conflicto de los siglos, yo les insto, hermanos, a que lo lean y lo estudien, pero lo más importante es que pongamos en campo de práctica lo que llegamos a aprender. Yo sé que tenemos muchas fallas, tenemos muchos contratiempos, tenemos luchas, tenemos pruebas con nuestros caracteres, que es lo único que vamos a llevar al cielo, pero el Señor día con día nos ayudará a moldearlos. Y a los amigos que tal vez por primera vez de casualidad entró a este canal, pues yo le digo en lo claro ahora que estamos estudiando este libro que se llama La Gran Controversia o El Conflicto de los Siglos, que es el mismo, pero no es un libro diferente de la Biblia, sino que es algo que eh, fue escrita para darle explicación más amplia de las Sagradas Escrituras. Pero como base que tenemos nosotros como adventistas es la Biblia, solamente la Biblia. Si hay algo que contradice la Biblia, eso no es de Dios, ¿verdad? Así es que Dios me los bendiga, y si alguien como tiene, podemos mandarle uno a la dirección que usted nos dé. Y como vuelvo a repetir, estamos aquí en Jackson Heights, estamos en la 8707 y la 31 Avenida. Ahí también pueden encontrarnos los sábados de las 10 de la mañana en adelante. Gracias por su sintonía. Ahora vamos a dirigirnos en oración para cerrar este tema, y yo los invito a los que puedan postrarse con nosotros, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, oh Señor. Te damos gracias esta noche, porque una vez más, oh Señor, nos has abierto los ojos. Una vez, Padre, una vez más, Señor, nos has instruido en tu palabra y nos has enseñado cómo es que el enemigo trabaja para separarnos de ti. Cómo es que siempre ha trabajado el Señor en las tinieblas, no dando a conocer claramente sus propósitos, sino que las hace detrás de telones. Pero gracias a ti, Señor, por tu palabra que lo desenmascara. Ayúdanos, pues, Señor, a ser obedientes a ti solamente, y a entender, Señor, que solamente dependemos de ti y de nadie más. Que todas las leyes, todos los cambios que el hombre ha hecho a tu palabra, son trabajo del enemigo por medio de ellos. Oh Señor, te ruego que nos ilumines y nos des el valor, nos des la fortaleza para obedecerte siempre a ti. Bendice cada alma que estuvo estudiando con nosotros esta noche y que estuvo escuchando. Señor, seas tú quien
por medio de tu Santo Espíritu, trabaja en su mente y en su corazón para entender de que tu palabra, Señor, es inconmovible, de que tu santa ley nunca llegaste tú aquí a la tierra para abrogarla o cambiar lo que dijeron los profetas, sino que sabemos, oh Señor, que tú llegaste aquí en esta tierra para cumplirla, para hacerle saber y entender al ser humano de que tu ley sí es posible obedecer aquí en esta tierra. Porque la gran mentira que Satanás pone en la mente de los hombres es que tu ley es muy difícil de obedecerla, o que no se puede, pero gracias a ti el gran ejemplo que nos diste al estar aquí en esta tierra, de que tu ley sí es posible obedecerla. Ayúdanos pues, Señor, a obedecerte a ti y solamente a ti. Bendícenos esta noche, ahora que vamos a despedirnos de este lugar, pero no de tu presencia. Por favor, Señor, te ruego que nos acompañes en camino para nuestras casas. Y bendice también la familia que vive en esta casa y también los que estuvieron escuchando tu palabra. Seas tu Señor quien trabaje en sus mentes y en sus corazones. Y si hay alguien, Señor, que tenga alguna petición o que esté pasando por alguna prueba, alguna lucha, oh Señor, Dios Todopoderoso, pedimos que tu mano poderosa esté por encima de esa persona y que el problema sea resuelto, pero que tu santo nombre sea glorificado ahí, oh Señor. Te damos gracias por todo, oh Señor, ayúdanos pues a estar de nuevo a tiempo en el día de mañana para adorarte y glorificarte en el tiempo donde vamos a estar, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Amén.